RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor, este jueves 22 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. La comunidad internacional sigue de cerca el avance de la crisis en Venezuela. Hoy le tocó el turno al Senado de Colombia, donde el senador del Partido Verde, además médico, Jorge Iván Ospina, pidió decretar alerta epidemiológica y extremar los controles en la frontera con nuestro país. Durante la sesión de control del Ministerio de Salud, el parlamentario adelantó que va a solicitar al gobierno colombiano que explique los planes de contingencia ante los casos de sarampión detectados provenientes de Venezuela. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Enfermedades que habían sido radicadas en nuestro país y han vuelto a reaparecer y preocupan y mucho a los países vecinos, a los países de la región. Mientras el secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, pidió elecciones justas en nuestro país antes de escuchar a diputados venezolanos que están de visita en Colombia. Y este jueves, un día más, salieron a protestar nuestros pensionados por los problemas en el pago de sus pensiones. En la Candelaria, por ejemplo, en Caracas, los adultos mayores cerraron la avenida Urdaneta luego de hacer cola desde la madrugada. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Se trata del segundo o tercer día de un plan piloto que había puesto en marcha Sudeban justamente para facilitar las cosas, y ha ocurrido todo lo contrario. En Petare, el barrio José Félix Rivas fue militarizado, como reportan algunos medios de comunicación en versión digital. Así lo destaca a esta hora el Nacional, por efectivos de la Guardia Nacional, luego de una protesta tras recibir incompletas las cajas de los CLAP. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades, no solo el mecanismo de control social, sino también todo lo que hay detrás de estas comités locales de abastecimiento y producción. Un dato: hoy, Día Mundial del Agua, sectores de Carabobo arriban a 45 días sin el vital líquido, escasez que se repite lamentablemente en varios sectores del país, tal y como lo reveló el portal ProDaVinci. 9,7 millones de venezolanos, un tercio de la población, vivió bajo racionamiento formal de agua potable en 2016 y en 2017. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este tema de la protesta de los pensionados, comento algunos detalles, por cierto. A propósito también de los mensajes que nos han llegado vía pues las redes sociales, concretamente el Twitter, reiterar la información sobre, bueno, los problemas técnicos que tenemos, y por eso tenemos dificultad para transmitir al aire en señal abierta. Sin embargo, estamos trabajando para resolverlos. Entre tanto, pueden disfrutar de nuestra programación a través de nuestras plataformas en internet, el Periscope, @RCR750, rcr.tv, también nuestra página en Facebook o el Tuning. Dicho esto, comentaba lo ocurrido con los pensionados. Protestaron en la Candelaria por problemas con el pago de pensiones. Llevamos días con esta situación, lamentablemente, producto de un plan piloto que, bueno, cuyo resultado deja mucho que desear. La intención era facilitar las cosas, incluso prometía la cancelación completa de las pensiones, a la cual tienen derecho aquellos que han cotizado durante toda su vida. Que no les están regalando nada. Los pensionados se encontraban desde la madrugada esperando para cobrar sus remuneraciones mensuales del Seguro Social en la Candelaria, y de esto vamos a dar cuenta durante la tarde de hoy. Un grupo de personas de tercera edad protestó en la organización La Candelaria en Caracas porque no les pagan su pensión completa en efectivo. Es información que destaca el diario El Nacional en versión electrónica. La información fue publicada por el periodista Carlos Julio Rojas en su cuenta en Twitter. Indicó que los sexagenarios
muchos hacen cola desde la madrugada. Hay una fotografía que da cuenta de uno de estos instantes de la manifestación. Rojas publicó una gráfica en la que se observa a los pensionados de la avenida Urdaneta. Algunos cuerpos de seguridad se apersonaron en el lugar, pero no hubo enfrentamientos. El paso vehicular fue reabierto en horas del mediodía. Insistimos, durante la tarde de hoy vamos a dar cuenta de esta información y ofrecer todos los detalles acerca de lo que van a hacer, bueno, los que forman parte de este sector de la población para hacer frente a la situación. Intentaremos conectar con Edgar Silva a lo largo del programa, que es coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados. Me dicen que antes vamos a conversar con María Andreina Muñoz, redactora y productora creativa de medios tradicionales y digitales, porque, bueno, tiene que ver el tema que vamos a hablar a partir de este momento. Ella forma parte de una iniciativa, bueno, según la cual han denominado Reto Solidaridad, con la intención de, bueno, poner en evidencia a aquellos que están ayudando a los que menos tienen en nuestro país. Vamos a dejar que ella nos explique exactamente de qué se trata estos pequeños emprendimientos y ONG, además entes públicos que están tratando de ayudar a quienes peor la pasan en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes y muchas gracias a ti por el contacto. Un saludo a toda la audiencia de RCR. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta iniciativa y, bueno, un poco los testimonios de aquellos que han decidido ayudar, insistimos, a aquellos que menos tienen, haciendo, pues, o evidenciando su solidaridad. ¿Te escuchamos? Sí, bueno, María Alejandra, este movimiento Reto Solidaridad es un proyecto, digamos, que comienza con un reto tecnológico con jóvenes estudiantes que desarrollan unas aplicaciones para acercar ayuda y digamos que fomentando el valor de la solidaridad entre hermanos, no solamente aquí dentro de Venezuela, sino involucrando a una noble diáspora que está afuera. Nos fuimos consiguiendo con unas iniciativas espectaculares, unas redes tejidas entre los que están afuera y los que están adentro, e incluso extranjeros que por la sangre no les corre ningún joropo, pero que quieren tanto a Venezuela como nosotros. Y decidimos pues plasmar todas esas historias en un libro, pero además continuar con el reto, continuar con este movimiento, porque estamos convencidos de que un río de ayuda no podrá ser un canal humanitario, pero creo que peor es no hacer nada. Ahora, ¿qué iniciativas puedes compartir con nosotros a propósito de este reto Solidaridad? Mira, puedo compartir la iniciativa, por ejemplo, de unas amigas, compañeras todas de colegio que por el grupo de WhatsApp iban, digamos, compartiendo la angustia que sentían de ver abuelitos abandonados o a niños sin poder comer, y entre todas armaron toda una red entre las compañeras que estaban afuera y las compañeras adentro, buscando donaciones y ya llevan, digamos, casi el año alimentando no solamente a niños en JMR de Dos Ríos, sino que ahora pues junto con alianza con la alcaldía de Chacao, alimentando abuelitos abandonados en Chacao. También te puedo compartir el testimonio de una nueva amiga que tengo en Pamplona, una belleza de señora, que junto con otras amigas que son todas españolas, pues armaron una red de envío de medicamentos puntuales a personas que necesitan por tratamientos específicos aquí en Venezuela, y que bueno, con los medios más creativos e ingeniosos logran enviar botiquines para estas personas que realmente pasan angustia en Venezuela por cumplir su tratamiento. Y así, bueno, te podría narrar pues miles y miles y miles de iniciativas, porque todos los días nos enteramos de una nueva, ¿no? Ahora, ustedes con la venta de este libro, entiendo, bueno, van a destinar los recursos a esto que ya es un proyecto, el Reto Solidaridad, ¿correcto? Correcto, María Alejandra. Todos los fondos producto de la venta del libro pues van a estas causas solidarias, a este reto solidario, para poder acercarle ayuda a quienes desesperadamente la gritan, y que lamentablemente no es escuchado, no son escuchados esos gritos por un gobierno, digamos, sordo, criminal, pues diría yo, que niega no solamente el canal humanitario, sino que hasta pone obstáculos a este tipo de ayuda cuando llega, ¿no?
Bien, gracias a María Andreina Muñoz. Hoy en la tarde tienen una actividad, correcto, en unos minutos, a las 5:30. ¿Qué puedes comentarnos? ¿Ah? Aquí estoy en la cola rumbo para el trasnocho. Allí en la librería El Buscón, pues bautizamos el libro y bueno, están todos invitados. Ramón Guillermo Aveledo nos honra con sus palabras al inicio. El alcalde de Baruta también, y bueno, y todo un grupo solidario, celebrando un poquito pues la buena nueva de buenas noticias, que buena falta hace en Venezuela. Gracias, María Andreina Muñoz, por atendernos, acompañarnos, redactora y productora creativa de medios tradicionales digitales. A propósito de esta iniciativa, Reto Solidaridad, se ha plasmado en un libro que van a presentar el día de hoy con historias de aliento para un país en pedazos. Así, han hecho la presentación. La obra plasma una serie de historias de venezolanos dentro y fuera del país que decidieron aportar su esfuerzo para brindar apoyo a sus semejantes en medio de la grave crisis que a todos niveles vive desde ya hace varios años nuestra nación. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv. La radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones
que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo decíamos al inicio, existe preocupación en la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Colombia debe decretar alerta epidemiológica y extremar controles en la frontera con Venezuela. Es una petición que ha elevado el senador Jorge Iván Ospina el día de hoy y que va a presentar, según dijo, ante el gobierno, el ejecutivo de su país. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, ante el inminente riesgo a la salud pública ocasionado por las escasas coberturas de vacunación y el posible silencio epidemiológico en Venezuela. El médico y senador Jorge Iván Ospina citó a debate de control político en la Comisión del Senado de la República al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, considerando la necesidad de extremar las medidas de control en la frontera para evitar la llegada de enfermedades virales como sarampión, parotiditis y varicela, así como los transmitidas por vectores tales como Zika, dengue o chikungunya. En fin, que en nuestro país, producto de la crisis, sobre todo en el sector salud, se ha transformado en un problema. Lo comentaremos a las 5:30 ampliamente con nuestros invitados. El Parlamento, además, en el país vecino discutió temas migratorios sobre lo que está ocurriendo en Venezuela a propósito de la visita de varios parlamentarios. El diputado Luis Florido conversó con el senador colombiano Álvaro Uribe sobre la realización justa de los próximos comicios convocados para el 20 de mayo en Venezuela. Es información que destaca el diario El Universal en una declaración conjunta con el secretario general del Partido Liberal. Bueno, Miguel Ángel Sánchez pedía comicios justos y transparentes en nuestro país, como lo viene haciendo prácticamente toda la comunidad internacional, o al menos aquella que está casada con la democracia en la región. A propósito de lo que está ocurriendo en Perú, el presidente del Parlamento venezolano, Omar Barbosa, dijo que la renuncia de Kuczynski no va a cambiar la política de ese país contra el gobierno nacional. Y la verdad es que hemos escuchado varias entrevistas de dirigentes políticos en esa nación y todo parece indicar que eso va a ser así, que se va a mantener tal y como está la posición del gobierno peruano, que ha sido prácticamente, bueno, una de las más combativas con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sigue en marcha la Cumbre de las Américas y sigue vigente la decisión de no permitir el ingreso a esa nación del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional de nuestro país sostuvo este jueves un encuentro con representantes diplomáticos de Gran Bretaña y agradeció la ayuda brindada al Parlamento venezolano. Hay que decir que en Perú, en medio de esta tormenta política, destacan algunos medios de comunicación una situación francamente preocupante, y es que, bueno, la política peruana implosiona en un ambiente de que se vayan todos. Es información que destaca el diario El País de España. Hasta ahora me dicen, hacemos una nueva pausa. Al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la fiebre amarilla y Louis Daniel Beaupardieu. Una epidemia de fiebre amarilla asolaba la ciudad de Cumaná en 1853. Allí mismo vivía y trabajaba un médico venezolano de origen francés llamado Louis Daniel Beaupardieu, quien identificó al mosquito como responsable de la transmisión de tan temible enfermedad. Es así como el doctor Beaupardieu se adelantó en casi 30 años a los trabajos del médico cubano Juan Carlos Finlay, quien en 1881 llegó básicamente a la misma conclusión en relación al rol del mosquito en la diseminación de la fiebre amarilla. No obstante, no fue sino hasta 1901 que una comisión médico-militar de los Estados Unidos de América, presidida por el Dr. Walter Reed, se trasladó a Cuba y comprobó experimentalmente que la transmisión de la fiebre amarilla involucraba la picadura del mosquito a personas enfermas, la incubación del germen en el cuerpo del mosquito y la posterior picadura a personas sanas. El doctor Beaupardieu fue un médico naturalista con un gran sentido de la observación. Haciendo uso de uno de los primeros microscopios que se trajeron a Venezuela, desarrolló investigaciones pioneras también sobre otras enfermedades como el cólera y la lepra. Las observaciones del Dr. Beaupardieu no solo fueron debidamente publicadas en revistas médicas en Venezuela y en Francia, sino dieron origen a estrategias de control que ayudarían a detener las epidemias de fiebre amarilla en Venezuela y otros países de América Latina. Fue él quien propuso el uso de mosquiteros para el control de la enfermedad por primera vez, una estrategia actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca, de la reacción de los países vecinos a propósito de la exportación de enfermedades que, estaban controladas o incluso ya habían sido erradicadas de nuestro país. Hoy, sin ir más lejos, en el Senado colombiano se planteó la posibilidad de decretar alerta epidemiológica y extremar los controles en la frontera con Venezuela. La pregunta que nos hacemos es si estamos a las puertas de lo que sería una especie de cordón sanitario, o, insistimos, si la situación continúa agravándose. Alguien que ha hablado acerca de la profundidad de la crisis en el sector salud nos acompaña a partir de esta hora el doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad. Él está al frente de la red Defendamos la Epidemiología. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy amable, María Alejandra. Estamos a su orden. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de esta propuesta que ha hecho el senador Jorge Iván Ospina del Partido Verde en Colombia, que además es médico, que consiste en decretar alerta epidemiológica y extremar controles en la frontera con nuestro país, producto de casos de sarampión que, han venido de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos?
Bueno, sí, estamos en una situación muy especial y es una paradoja, María Alejandra. Fíjese, disminuimos la exportación de petróleo, pero estamos aumentando la exportación de enfermedades infecciosas que son controlables mediante vacunas. Y en efecto, la última epidemia que tenemos, que es la epidemia de sarampión, que comenzó en el mes de julio del 2017, ya se viene transformando en un tema de importancia de salud pública internacional. No solamente a Colombia, sino a Brasil. Los casos identificados en Brasil a partir del mes de enero y el mes de febrero de este año afectan por lo menos dos grandes municipios del estado de Roraima en Brasil, y el número de casos sospechosos de sarampión se eleva a 50. Por cierto, todos ellos son venezolanos. Y los casos confirmados, que ya se acercan a unos 20, todos son venezolanos. Uno de estas personas ya falleció en Boavista, y también las autoridades de Brasil pues están señalando la importancia de controlar el brote y vienen haciendo una campaña de vacunación muy intensa en ese estado brasileño. Y en el caso de Colombia, como bien usted dice, ya desde hace aproximadamente un mes comienzan a prenderse las alarmas, por cuanto por lo menos 2 casos de sarampión provenientes de Venezuela en niños venezolanos hayan sido ya identificados, uno en Medellín y otro en el Magdalena. Así que es perfectamente posible, porque en la situación de sarampión, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Basta un paciente con sarampión es capaz de transmitir la enfermedad a 20 personas más. Así que en esas circunstancias, con toda razón, los países vecinos han hecho en los últimos días una campaña más intensa, y la propia Organización Panamericana de la Salud, que ha ido muy lentamente, a mi manera de ver, declarando la importancia de este problema, en la última semana materialmente hizo 2 informes sobre la situación de sarampión en las Américas, con especial atención al caso venezolano. Ahora, doctor, comparto con usted los términos utilizados por este senador del partido Alianza Verde, que además es médico, el día de hoy. Él decía: se deben fortalecer los programas de vacunación en todo el territorio nacional y evitar que el tránsito de venezolanos nos genere un brote epidémico de características e impactos mayúsculos, situaciones que afectan fundamentalmente a las mujeres embarazadas y a los niños, generando daños irremediables al futuro. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, y si podemos estar ante la posibilidad de que se cree una especie de cordón sanitario, tomando en cuenta la inacción y el silencio de las autoridades venezolanas. ¿Su opinión? Bueno, sin duda alguna, la diligencia con que estos países están atendiendo esta emergencia de salud que se les presenta contrasta con el silencio de información epidemiológica de Venezuela. Quiero decirle que es un silencio aparente, porque el gobierno venezolano está obligado a dar la información, y en efecto la transmite a través del punto focal del Reglamento Sanitario Internacional, transmite la información a los organismos de salud internacional, como es la OPS y la OMS. Y estos organismos, a su vez, pues pasan la información a los ministerios de salud de los diversos países. Pero la falla fundamental es que la población no está suficientemente informada, y por lo tanto aumentan los riesgos de enfermar cuando las personas no conocen esos factores de predisposición, y aquí en este caso fundamental es el no haber vacunado a la población. La población colombiana tiene
coberturas muchísimo más altas de protección contra el sarampión, y lo mismo Brasil, y sin embargo esos países están, parece ser, mucho más preocupados por la protección de sus poblaciones ante el hecho real de un desplazamiento masivo de personas que provienen de Venezuela, muchos de ellos sin ningún tipo de vacunación, como ya se ha podido comprobar, tanto en los casos exportados a Colombia como en los casos de los venezolanos identificados en Brasil, que no habían sido ni siquiera vacunados por primera vez. Bueno, doctor José Félix Oleta, ¿se conoce cuál es la cobertura de vacunación ahora mismo en Venezuela? Mire, no hay información actualizada, por ejemplo, para el año 2018. No se han hecho divulgación de campañas nacionales. Y en eso, bueno, el ministerio va detrás de las epidemias, no va adelante de las epidemias. En un reporte que hizo el año pasado la Organización Panamericana de la Salud, las coberturas alcanzadas en 2017 para el caso de sarampión eran insuficientes. Ahora, usted mencionaba que finalmente la Organización Panamericana de la Salud reconoce la profundidad de la crisis en Venezuela. Esto ha costado mucho, doctor, y quisiera su comentario al respecto. Lo cierto es que recientemente dio cuenta de al menos 159 casos confirmados en lo que va de año en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, son casos confirmados. No reflejan la realidad total del número de casos existentes. Yo le voy a dar los datos que he trabajado recientemente en la última semana. El número de casos que tenemos en total desde que comenzó la epidemia son 2.819. El número de casos confirmados son 886. De los cuales 159 son en las primeras 8 semanas del año 2018. Así que la situación es incluso más grave que la epidemia que tuvimos en el año 2002. En 2002 el número de casos fueron unos 2.380 casos. O sea, ya superamos la situación epidémica que tuvimos en el año 2002 y 2003. Por cierto, hubo casos a ambos lados de la frontera. En aquella oportunidad los casos se ubicaron al principio en Falcón y en Zulia, y hubo casos hacia la zona de Perijá, de la Sierra de Perijá, y por supuesto casos en el área territorial de Colombia. En este momento entonces tenemos la peor situación epidémica de sarampión en los últimos 16 años en nuestro país. Ahora, doctor Oleta, lo hemos conversado en otras oportunidades, no es la única enfermedad que había sido controlada y ha reaparecido con fuerza en nuestro país. ¿Cuántas enfermedades están en una situación similar? Y se lo pregunto porque hoy en este debate en el Senado del país vecino se daba cuenta de vectores como Zika, dengue, chikungunya, también enfermedades como parotiditis, varicela. ¿Qué puede comentarnos? Mire, a una declaración que di a una cadena de radio colombiana, señalé que Venezuela está exportando difteria tanto a Brasil y potencialmente a Colombia, y tenemos una situación de exportación de malaria a Guyana, a Brasil y a Colombia. Para que ustedes tengan una idea, cerca del 90% de los casos identificados en Colombia que provienen de otros países provienen de Venezuela, el origen en Venezuela. En el caso de Brasil, solamente en el marco amazónico, 62% de los casos provienen de Venezuela. Son extensísimas fronteras de varios países y nosotros aportamos el grupo mayor.
de casos. Y en el caso de Guyana, estamos exportando a ese país el 80% de los casos identificados importados a Guyana provienen de Venezuela. De modo que esto no es nuevo, esto ya lo habíamos identificado desde el año 2016 y le hicimos una advertencia directamente a la Organización Panamericana de la Salud y también nos dirigimos a los ministerios de salud de esos países. La Red Defendamos la Epidemiología y la Sociedad Venezolana de Salud Pública hicimos comunicaciones directas a OPS y a esos 3 países para que estuvieran atentos y alertos a la circunstancia que ocurría en Venezuela en relación con el caso de malaria. Ahora, ¿y qué dijo la OPS en esa oportunidad, doctor Oleta? Bueno, ellos tenían una reunión muy importante en septiembre del año 2016 en Washington y nosotros les solicitamos que esta información estuviera como datos muy actualizados para ese evento que fue realizado en esa oportunidad. Desconocemos hasta este momento cuáles fueron las deliberaciones en relación con este punto, pero las autoridades de salud de esos países y las autoridades de salud de la Organización Panamericana estuvieron suficientemente conscientes del problema. Ahora, lo cierto es que el año pasado, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud, no sé si por la cantidad de alertas que ha hecho usted en lo personal y, bueno, organizaciones no gubernamentales en nuestro país, los gremios, finalmente en su informe mundial sobre paludismo alertó sobre una situación de emergencia humanitaria, de crisis humanitaria en Venezuela. Y yo quisiera su comentario, ¿qué ha ocurrido a partir de ese reconocimiento, si se han tomado medidas para hacerle frente a esta situación? Efectivamente, el informe mundial de malaria del año 2017 consideró a Venezuela dentro de los países que estaban en entornos complejos para poder atender la situación epidémica de malaria. Nos colocaba al lado de Nigeria, de Sudán del Sur y de Yemen, que tienen situaciones muy complejas y donde hay conflictos nacionales en relación con esto. Y Venezuela estaba en una circunstancia similar. Venezuela ha recibido donaciones de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a medicamentos y ha recibido también mosquiteros impregnados en insecticidas como consecuencia de la magnitud de este problema. Sin duda, los organismos internacionales están tratando el caso de Venezuela con donaciones importantes que no han sido suficientemente declaradas ni conocidas, pero que forman parte de ayudas extraordinarias para atender la crisis humanitaria. Ahora, doctor Oleta, con relación a las autoridades de nuestro país y la responsabilidad, además, el silencio, también lo hemos comentado, lo escuchamos. Bueno, esa es una omisión imperdonable, porque si hay una obligación de estas autoridades es ofrecer la información al público para que las personas participen activamente y en forma responsable para el control de estas situaciones epidémicas. No puede ser que estas situaciones se conozcan a través de los organismos internacionales o a través de los ministerios de salud, como ha sido el caso de la difteria, que nos enteramos a través de publicaciones del Ministerio de Salud de Cuba. Eso es totalmente inaceptable. Equivale a decir que no tenemos Ministerio de Salud. En consecuencia, las autoridades de salud tienen que asumir su responsabilidad y la primera responsabilidad es proteger a las personas en su salud. Si el ministerio no informa, equivale a una negación abierta del derecho fundamental a la salud de las personas. No hay forma de expresarlo de manera diferente. Es una obligación intransferible, es una responsabilidad directa de las autoridades de salud con la población. Ahora, doctor Oleta, tengo que preguntarle acerca de cómo enfrentar una situación de tales dimensiones que prácticamente es inédita en nuestro país, al menos en la historia reciente. Usted me corregirá si me equivoco. No, sin duda alguna, no te equivocas. Yo pienso que esta es una situación especial que amerita medidas especiales para poder trabajar activamente esto. Debe haber un mecanismo muy intenso de cooperación y de coordinación de esfuerzos
No puede hacerse un esfuerzo solamente de un lado de la frontera, tiene que hacerse mediante mecanismos de cooperación internacional, binacionales y multinacionales, porque de lo contrario este problema se transforma en una amenaza para la salud pública de la población del continente entero. Así que, bueno, por esa razón están prendidas las alarmas en la Organización Panamericana de la Salud, y tiene que cooperar Venezuela con los vecinos, con los países vecinos, para poder atender la carga súbita de personas expuestas a riesgo y que pueden ser multiplicadores de las enfermedades, por supuesto, de una manera involuntaria. ¿Aló? Sí, doctor Oleta, preguntarle acerca del índice de mortalidad producto de estas enfermedades presentes en nuestro país, muchas de ellas, insistimos, erradicadas hace bastante tiempo. ¿Se conoce? Bien, esa es otra de las informaciones que está restringida. Sin embargo, hemos podido identificar, por ejemplo, en el caso de difteria, tenemos alrededor de una letalidad de 20%. Esto es una letalidad muy alta. Si usted lo compara con Haití, que es un país que tiene limitadas condiciones, con una pobreza todavía peor que la nuestra o cercana a la nuestra, y tiene recursos de salud muy limitados, nosotros tenemos el doble de la mortalidad por difteria de lo que está ocurriendo en este momento en ese país. En el caso de sarampión, solamente se han reconocido oficialmente 2 casos de muerte por sarampión, pero sabemos que el número de fallecidos probablemente se eleva a unos 20, de los cuales 17 están en el estado del Tamacuro, en poblaciones muy susceptibles, muy vulnerables, que son las poblaciones de las etnias indígenas Guarao, particularmente en niños desnutridos, con una exposición inusual de sarampión, poblaciones que no tienen ningún tipo de inmunidad natural. El otro caso mortal en el Distrito Capital y 2 casos mortales en el estado Bolívar. Y en relación con malaria, el número de casos mortales probablemente se eleve entre 400 y 500. Y esta es una situación extremadamente compleja porque representa más del 50% de la mortalidad de casos de todo el continente por malaria estarían en Venezuela para el año 2017. Ahora, en el caso concreto de las poblaciones más vulnerables, doctor, ¿se maneja esa data, esa estadística? Hablo de los niños, incluso de los adultos mayores. Por supuesto. Fíjese, comienzo con malaria. Las personas expuestas a riesgo hace unos 10 años probablemente no llegaban a unos 5 millones, 6 millones de personas expuestos a riesgo de transmisión de malaria. Esa cifra en este momento se ha duplicado y está en el orden de 10 millones y medio de personas expuestas a riesgo por malaria, lo que indica que hay una expansión, una diseminación del área de transmisión de malaria en Venezuela, y esto nos retrotrae, nos lleva a una situación de 60 o 70 años de retroceso. En el caso de sarampión tenemos alrededor de 1,5 millones de niños con insuficiente cobertura de vacunación, y como le decía, esto puede ser muy explosivo porque significa que por cada niño enfermo pudiéramos tener reproducción de 20 personas enfermas por sarampión. En el caso de difteria tenían que ser vacunados no menos de 3,5 millones de personas, y es ahora, casi 2 años después de comienzo de la epidemia de difteria, es hora que no conocemos cuántas personas han sido vacunadas por difteria, y tampoco conocemos, el Ministerio no ha dado cifras en relación con el número de personas que han sido vacunadas por sarampión. Ahora, doctor Oleta, ¿en la región hay una situación similar ahora mismo o Venezuela es la excepción? Venezuela es la excepción en los 3 casos. Venezuela concentra más del 85% de los casos de sarampión de todo el continente. Venezuela concentra cerca del 86 o el 87% de los casos de difteria,
y Venezuela concentra más del 50% de los casos de malaria. Así que en este momento, tiene que existir una preocupación muy importante de las autoridades de salud del resto del continente, que hace contraste con el silencio continuado, un silencio inaceptable de las autoridades de salud en Venezuela en relación con estas 3 epidemias. No ha sido declarada en ningún momento epidemia de ninguna de estas 3 enfermedades por las autoridades de salud. Tengo que preguntarle, doctor, porque la actitud del gobierno, francamente incomprensible, que además genera responsabilidades, se ha traducido en decir que levanten las sanciones y evaluaremos a continuación si permitimos canal humanitario para la entrada de medicinas y alimentos a nuestro país. Yo quisiera su opinión y su reacción en torno a este tema, una declaración, por cierto, que nos ha tocado escuchar de varios funcionarios de esta administración, incluyendo al ministro de la Defensa recientemente. Bueno, es simplemente imperdonable que la forma de evadir esa responsabilidad sea colocar condiciones. En situaciones como esa, eso lo hace, en todo caso, un secuestrador contra una persona que son sus rehenes. Pero esto es inaceptable porque son responsabilidades directas que tienen las autoridades para cumplir el derecho universal que tienen las personas al acceso a la salud y a la protección de la población. El gobierno no tiene otra salida sino proteger a la población. No puede haber un interés mayor que el interés de la sociedad y de la población de proteger a los niños, a los adolescentes, a las embarazadas o a los abuelitos. Y esa es una obligación directa del Ejecutivo Nacional y también de los otros poderes. No es aceptable que el defensor del pueblo también no se pronuncie, no es aceptable que la Fiscalía no establezca responsabilidades. Así que de todas, ante una situación de derecho internacional humanitario, las personas que sean negligentes y que bajo su responsabilidad no hayan conducido las medidas para proteger a la población, tendrán que responder a la larga en relación con esto. Y es muy lamentable que mientras esto se reconoce, mientras esto ocurra, muchas personas van a sufrir las consecuencias de esa omisión. Una omisión inaceptable de ayuda a sus connacionales. Ni siquiera estamos pidiendo que las ayudas vengan de afuera, estamos pidiendo que el gobierno asuma su responsabilidad en proteger a la población de una manera adecuada. A propósito de las responsabilidades, doctor, recientemente fue sancionado el expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el señor Rotondaro, quien, tuvo una cuestionada gestión a propósito de lo ocurrido con los enfermos crónicos en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque se le sanciona bajo la justificación de supuestos actos de corrupción. ¿Lo escuchamos? Bueno, independientemente de que ese proceso vaya agregándosele a un largo expediente de lo que se hizo y lo que no se hizo en la gestión de esa persona que usted me está señalando, yo quiero decirle que los reclamos ahora se le están haciendo directamente al ministro de Salud, que también es el presidente encargado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y no cumple con la responsabilidad de poder proveer de una manera efectiva, continua y completa los insumos necesarios para los pacientes que tienen enfermedades muy complejas y que están padeciendo por esa carencia, están sufriendo la pérdida de sus trasplantes o no pueden atender enfermedades que son catastróficas o de muy compleja solución y que dependen de medicamentos que tienen que ser importados. Esa es una responsabilidad que no puede quedar en el vacío y ahora es una responsabilidad directa del ministro de Salud, que tiene que atender no solamente las epidemias, sino también las epidemias de muertes intrahospitalarias y de pacientes que están dejando de recibir adecuados cuidados y atenciones
que, bueno, están generando una mortalidad tan importante como son las epidemias producidas por las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos entonces epidemia de enfermedades producidas por negligencia y por falta de la atención adecuada y de calidad y oportuna de los pacientes que tienen que ser atendidos en Venezuela por enfermedades crónicas. Gracias, doctor José Félix Oleta, por atendernos, acompañarnos en esta extensa entrevista. A propósito del tema que hemos discutido en esta parte del programa, tiene que ver con la preocupación creciente de la comunidad internacional en torno a la crisis de salud y la exportación de enfermedades que en nuestro país habían desaparecido, habían sido erradicadas y han vuelto a reaparecer. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Leniel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Leniel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Anarca 4x4 tiene barras, faros y bombillos LED, forros para asientos, antenas de diferentes tipos y radio de 11 y 2 metros de alcance para no perder el contacto con tus compañeros y para que no te quedes en el fango o la arena. Compra tu kit de remolque. Anarca 4x4 en Santa Mónica, calle Ramón Ignacio Méndez, con avenida Teresa de la Parra, edificio La Guaira, planta baja, local 5, diagonal a la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687. Anarca 4x4 para llegar donde otros no llegan. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750, con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información, bueno, a propósito del tema que discutimos en el corte anterior. Bueno, Cuba y Venezuela otra vez están bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos. Cuba y Venezuela siguen bajo la lupa por violaciones a los derechos humanos, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo rector en la materia en el continente. En su informe de 2017 publicado este jueves, la comisión volvió a incluir
incluir a ambos países en el capítulo 4 de su reporte anual, donde destacan las naciones con graves deficiencias en materia de derechos humanos. Cuba y Venezuela continúan presentando persistentes, graves, sistemáticas y alarmantes restricciones a los derechos políticos y civiles que afectan en particular a minorías y grupos vulnerables, así lo aseguró la Comisión Ente Autónomo de la Organización de Estados Americanos. Con esta información nosotros nos despedimos reiterando que estamos trabajando para restablecer la señal, para resolver los problemas técnicos. En tanto eso ocurre, pueden seguir nuestra programación a través de nuestras plataformas, el Perico, @RCR750, RCR.tv también en nuestra señal en Tuning. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el